Alicia Chukapangichi, Taitakuna, Mamakuna, Kutinjami, Wairapi, Kikingunapa, Wasiugunama, Chayamunahunchi, Kusisa, Rimaringapa, Kai Intiraimi Hawa, Imaginata, Nya Tususpaima, Tandanacruzpa, Kusisa, Yaripascansi, Kaipi Mikarinchi, Ñukapa Mashi, Samia Maldonado, y Ñukami Narciso Conejo Capane, Maijana Rixikunapa. Y Manaya, buenas tardes con todos, con todas. Nuevamente sean bienvenidos acá a este programa especial preparado por APAC TV y por la productora APAC, aquí para todos ustedes con las novedades de la celebración del Inti Raymi fuera y dentro del país. Narciso, estoy muy contenta de estar acá porque vamos ahora a tener un programa un poco polémico, ¿no? Porque vamos a hablar sobre algo que no se habla mucho, la interculturalidad y la folclorización del Inti Raymi. ¿Hacia dónde está marchando el Inti Raymi ahora en tiempos de pandemia? Vamos a regresar con nuestros invitados de Queens, los señores César Santa Cruz y Gina Lema, también el señor Fabián Manala. Ellos son nuestros invitados desde Queens que van a estar dialogando con nosotros, pero también vamos a tener una invitadísima acá presencialmente, va a estar la señora Marisol Guarderas. Ella ya está aquí tras cámaras escuchando todo lo que estamos comentando para que al regresar de la pausa comercial en la segunda parte de nuestro programa vamos a estar comentando sobre todo lo que vamos a hablar y lo que vamos a ver. Todos sean bienvenidos, vamos a una pequeña pausa y nos conectamos con nuestros invitadísimos desde Queens. Ya estamos de vuelta aquí en el especial del Inti Raymi 2021, el Inti Raymi del reencuentro en tiempos de pandemia, así le hemos denominado a este programa especial en el 2021, ¿no? ¿Cierto, Narciso? Así es, justamente estamos reencontrándonos, ¿no? Justamente lo que vivimos, épocas, no sé, tiempos difíciles, pero seguimos, ¿no? Seguimos y seguimos también celebrando el Inti Raymi. Ajá. Bueno, este es el aporte que APAC TV hace en este año y antes de presentar a nuestros invitados queremos dar las menciones correspondientes a nuestro patrocinador, la feria, el mercado mayorista Plaza Pimán, que está ubicado en la comunidad La Bolsa, en el sector Plaza Pimán, a pocos minutos de la parada norte. Del semáforo, ¿no? De la entrada principal que está a Peguche y a La Bolsa. Así sí, es. A pocos pasos nomás. Entonces, a todos ustedes, a las amas de casa, a los dueños de restaurantes, de comida, entonces vayan a la Plaza Pimán porque ustedes pueden encontrar los mejores precios, las mejores legumbres, hortalizas, frutas, de todo para la alimentación. Les recomendamos muchísimo. Y muchos saludos a todos los comerciantes de la Plaza Pimán. Bueno, entonces, por favor, vamos a dar paso a nuestros invitados. A los organizadores del Inti Raymi Queens 2021. Ahí los tenemos. Buenas tardes, ¿cómo están, señores César, Gina e Iván? Buenas tardes. Fabián, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. Samia y Narciso, un gusto. Muchas gracias, estamos aquí contentos de estar conversando. A veces estamos bastante distantes, pero físicamente, pero los medios digitales nos permiten estar conversando, estar juntos y así nos sentimos, ¿no? Justamente bien cerca, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, bienvenidos César, Gina y don Fabián también, para que nos acompañe y nos cuente prácticamente cómo hemos vivido estos tiempos con respecto a la celebración del Inti Raymi. El año pasado, ¿celebraron, no celebraron? ¿Cómo pasaron el año pasado? Bueno, primeramente gracias por la oportunidad. El año pasado tuvimos
una pequeña reunión que fue en el año 2020 con algunos compañeros quichuas de la comunidad de Otavalo. Nos unimos por ahí, pues más o menos fueron como unas 30 personas en el parque Flushing y pasamos un momento ameno para revivir y para construir otra vez el Inti Raymi, que estábamos también tristes, ¿no? Por ese tiempo de la pandemia en el año 2020, pero como la ciudad de Nueva York autorizó que en ese año, a esa fecha, puedan reencontrarse un grupo de menos de 30 personas en los lugares que eran abiertos. Por eso tuvimos también ese encuentro con nuestros compañeros en el año 2020, en junio. No muchas personas, pero sí pudimos compartir un poquito de música y tener presente el Inti Raymi en el 2020. ¿Y cómo este año finalmente, cómo decidieron organizar? Sabemos que, por ejemplo, la Priosta de Chicago decidieron allá extender un año más para seguir con la celebración, pero también conocemos que la comunidad, la gente, los amigos, todos que viven en Chicago, ellos decidieron, a pesar de que la Prioste decidió extender, pero ellos celebraron a su manera. Entonces, ¿cómo decidieron ustedes celebrarlo en este año? Bueno, justamente en este tiempo, en este año, conversábamos junto con mi familia, ¿no? Y mi hijo dijo, papá, si van a celebrar el Inti Raymi este año, dice, tengo ganas de bailar, dice. Y yo bueno, creo que nace ahí la idea, ¿no? De organizar el Inti Raymi y me puse a conversar con los compañeros, amigos de Otavalo, quichuas, y les comentaba de que qué tal si organizamos este año y podemos pasar un momento menos, porque justo en el mes de mayo también la ciudad de Nueva York autorizó, ¿no? Que los locales puedan tener el 50% del aforo. Entonces, con los compañeros estaban optimistas de que sí se puede dar, de que vamos a tener ese encuentro y empezamos a trabajar. Y creo que también me rodeé de muchas personas que moralmente también ayudaron a construir este espacio y una de estas personas también es don Fabián, con el cual pudimos conversar, proyectarle nuestra idea de cómo fue, de cómo queremos realizarlo y él también nos estaba educando y nutriendo para que no solamente sea una fiesta, ¿no? Sino que sea algo educativo y que todos podamos compartir y saber el significado del Inti Raymi. Entonces, de esa manera se fue construyendo y aquí con mi esposa, aunque fue un trabajo bastante, poquito duro, pero con la buena intención y con todo el ánimo, se pudo dar. También hubo también una prima que tengo. Perdón, justamente queremos que nos comenten un poco los detalles, ¿no es cierto? ¿Qué nomás prepararon? ¿Qué tiempo tuvieron ustedes para poder preparar todo las actividades? Porque suelen tomarse algunos días, ¿no es cierto? En el caso de Queens pasó lo mismo, hubieron actividades diversas para niños, para jóvenes, para adultos, fueron varios días, o sea, ¿cómo fue? Cuéntenos un poquito nada más. Señora Gina, por favor. Bueno, sí, la intención sí era, ¿no?, de hacer muchas actividades, sobre todo para los niños, pero en esta ocasión, por el corto tiempo, no tuvimos esa oportunidad. Entonces, el poco tiempo también que teníamos, tratamos de hacer algo pequeño, pero con mucho cariño. Se iba a hacer la pampamesa, la comida. La pampamesa y la ceremonia ancestral se iba a hacer esto en el Parque Flushing. Yeah. Pero por cuestiones del clima, a último momento nos tocó cambiar de locación. Hicimos en el mismo
en el lugar del evento. Eso, Entonces, sí, ya en la noche, vamos a pues, ver las imágenes. Ajá, sí, en la noche en cambio ya fue lo que es ya el concierto y todo eso. Al día siguiente también invitamos a la comunidad a compartir un poco de alimento también con ellos y pasar un momento ameno con la comunidad otavalleña. ¿Hubo actividades deportivas? En este año no pudimos hacer eso. O sea, sí nos hubiera gustado, pero creo que por el corto tiempo que teníamos y también porque todo fue tan rápido, ¿no? De que no pudimos organizarnos para hacer más cosas. Siempre quedan cosas pendientes Claro. por hacer. Y ustedes, de todas las actividades que pudieron organizar, así con el poquito tiempo, los recursos también, me imagino, ¿cuál es la actividad que ustedes dirían la más importante, la que dirían que es propia del Inti Raymi, que no puede faltar? ¿Cuál de esas es la actividad que ustedes dirían? Bueno, nosotros por eso nos enfocamos en hacer la ceremonia ancestral, porque era la parte educativa del Inti Raymi, de qué es el Inti Raymi, de conocer qué era la chacana, que por qué agradecíamos a la Pachamamita, ¿no? Por los frutos que nos daba. Y eso fuimos en esa ceremonia. La verdad fue tan especial porque toda la gente se nutrió de ese espíritu de energía que es el Inti Raymi. Entonces, creo que nosotros aportamos ese algo diferente para que no sea solamente el baile, sino que se sienta verdaderamente el espíritu del Inti Raymi en ese momento también. Entonces, y creo que también fue muy importante para que nuestras futuras generaciones sigan aprendiendo el porqué del Inti Raymi. Durante la organización me imagino que es trabajo de hormiga, pues, ¿no? Y apoyos moral, económico. ¿Cómo fue? Tal vez se acuerdas de algunas personas quienes de repente hicieron comisiones, ¿quiénes les ayudaron? Sí, bueno, a pesar de la distancia, quiero igual agradecer a mi prima Karen Pastillo, quien fue la que moralmente y con la guía también estuvo, esto hagamos así, esto sí va a salir, vamos a resultar. Siempre se necesita esos ánimos, ¿no? Y también sus papás, Rolando Pastillo y Estela Saravino, fueron las personas que nos ayudaron en el momento de la presentación esa noche. Y también el Luis Montalvo, que fue el director del grupo Caiza, Nina Tena, que es una amiga de Saraguro, quien llevó la ceremonia, y así mismo familiares y amigos cercanos, quienes pudimos compartir y ayudarnos en ese momento también. Y por qué no, don Fabián con su educación y su preparación de aprender la información del Inti Raymi también. Ajá, aquí justamente quisiera preguntarle a don Fabián. César nos ha dicho que la actividad más importante a su criterio fue justamente la ceremonia. Don Fabián, sabemos que usted asesoró o informó, transmitió los conocimientos para que esa ceremonia se pueda hacer de la forma correcta, digamos. ¿Usted nos puede comentar un poquito cómo fue esa ceremonia y por qué la importancia de la misma y cómo es que se logra transmitir eso a los más jóvenes? Porque los priostes vemos, o más bien los organizadores vemos que son bastante jovencitos, ¿no? Bueno, primero, buenas tardes, muy agradecido por la invitación. Quiero recalcar que primero no estoy en Queens, y no soy el prioste de Queens. De todas maneras, qué bueno que el diálogo que tuvimos con el compañero César ha servido para que de alguna manera se vaya fortaleciendo distintos principios que corresponden a esta identidad de pueblos que nos caracterizan por una de las ceremonias más importantes que tenemos. Sí considero que la parte espiritual es algo que siempre hemos venido descuidando. Básicamente los pueblos originarios fuimos golpeados con el cristianismo
y que de alguna manera también no nos ha permitido ir fortaleciendo esa espiritualidad, y muchas veces nos hemos ido encajando en el cristianismo. Ustedes conocen correctamente esta celebración, se la conocía como la fiesta de San Juan. Producto de eso todavía decimos que estamos bailando el San Juanito, ¿no? O sea, no, como que la pérdida de esta identidad era importante irla recuperando. Creo que cuando vivíamos en el Ecuador y siendo muy jóvenes también desarrollamos este proceso. Gracias a esta pandemia, empezamos a buscar también alternativas de cómo seguir fortaleciendo y no descuidar todo lo que sería esta conexión con la Madre Tierra para dar nuestra gratitud. El año pasado habíamos trabajado con algunos compañeros que están desarrollando los Inti Raymis en todo el mundo, conjuntamente con Ariruma Cowi, y generamos algunas proyecciones, propuestas para que los compañeros, en vez de generar el Inti Raymi, pongan en riesgo la salud y la vida sobre todo de los mayores, tengamos la oportunidad también de ir recreando muchas de nuestras manifestaciones. Es así como la parte espiritual creo que fue importante revitalizarlo, formarlo, estudiarlo y también generar distintas alternativas. Por ejemplo, cómo se construye los castillos, la posición del castillo, en qué momento, dónde, cuándo y cómo se debería desarrollar. Si bien es cierto, nosotros estamos en otro espacio social que no es lo comunitario, ni tenemos la relación estrecha por decirle, con el Imbabura, pues buscamos de alguna manera cómo generar estos espacios y generar también un poco de instalaciones que nos permitan reconstruir esa filosofía que tienen los pueblos originarios. Creo que estamos en esta transición, en este empoderamiento de nuestro espacio, buscando la manera de cómo compartir con otras comunidades también. O sea, no solamente encerrarnos en lo que sería la comunidad quichua-otavalo, sino también ampliarnos a otros sectores, y esto lo hemos venido desarrollando los últimos años antes de la pandemia. Algo muy importante, el año pasado había limitaciones de desarrollar el Inti Raymi físicamente, algo que me sorprendió muchísimo al ver en las páginas sociales cómo algunos compañeros tomaron ese riesgo de celebrar. No quiero decir que sea malo ni bueno, pero sí era un riesgo para nuestras comunidades y, como digo, para quienes ya nos sentimos un poquito mayores también. Este año, si bien es cierto, hubo un poco más de apertura, sobre todo acá en la ciudad de Nueva York, creo que todavía no estábamos preparados para desarrollar una celebración en términos masivamente como se ha venido intentando generar acá en la ciudad de Nueva York. Shinapas, Kaiwataka, Maimanda Kunayata, Pikunata, Pacta, Kikingunavan, Raimita, Tususpa, Tanakuspa, Alingapa, Samoparka. Ñukaman yutapukupanki. Ari. En Cachipa, Pusa Masikunata. César, la pregunta es para usted. César, la pregunta es si nos puede comentar cómo fue la participación de la gente en la celebración que ustedes organizaron. ¿De dónde fue? ¿De dónde nomás eran las personas? Tal vez de qué nacionalidades. ¿Habían más ecuatorianos? De eso quisiéramos conocer, ¿cierto? Bueno, al estar aquí en la ciudad de Nueva York es una cuna bastante amplia, ¿no? Donde tenemos bastantes culturas, se podría decir, saraguros, cañarejos, de Riobamba, Chimborazo y tantos. Y nosotros queríamos llegar a esos compañeros, ¿no? Para poder hablar así de la interculturalidad, de poder compartir
con los hermanos quichuas del Ecuador, no solamente del pueblo tabal. Entonces, por eso creo que optamos por ayudarnos en las redes sociales con influencers que también hacen se desempeñan, ¿no? Mostrando la cultura en cada región, sea Saraguro, Chimborazo o Cañarejo, y llegamos a esas personas mediante aquellos influencers. Es por eso es que donde viene ahí la parte del internet, que nos ayuda bastante para poder llegar a esos compañeros. Entonces, en el día del evento, nosotros pudimos llegar a ese objetivo también, porque nos acompañaron bastante gente de Saraguro, bastante gente de Cañar y Chimborazo también. Y fue bonito, bastante bonito, porque nos vimos yo la verdad vi bastantes ponchitos de colores, ¿no? Negro, azul, rojo y bastante ropa típica. Entonces, me gustó esa parte, de que ellos también en un momento me decían, qué bonito que, hermano, dice, que hayas podido reunirnos a todos. Este evento es de nosotros los ecuatorianos, de nosotros los indígenas, y la verdad se sentían bastante identificados. Entonces creo que al poder armar romper las barreras, ¿no? De que solo sea para nosotros, para el pueblo de Imbabura, por ejemplo, sino que poder compartir a los demás. Eso creo que fue bastante bueno en este año, y pudimos llegar a más personas. Justamente, pero siempre eran quichuas ecuatorianos, o también había bolivianos, chilenos, mexicanos, gente de otros países, y también de repente gente de ahí mismo, de Estados Unidos, ¿no? Participando. Sí, pero más se podría decir que son compañeros quichuas del Ecuador. ¿No quichuas ecuatorianos también? Sí, sí hubieron algunos, no muchos, pero sí se dieron cita esa noche. Ya. Bueno, estoy preguntando esto porque queremos saber qué tanto se da o no se da allá en esas tierras la participación de la comunidad migrante ecuatoriana, digamos, de forma general. En este momento vamos a ir a mirar el video que les habíamos comentado. Es un resumen de 3 minutos, un poquito más, de cómo pasaron ustedes la fiesta allá en Queens, organizado por César y por Gina. Veamos, por favor. Inti Raymi Runakay, New York 2021, en el Queens Palace, INSI 3711, 57 Street, Woodside, New York 11377. Estamos ya en tiempo de cosecha, tiempo de agradecer por esta cosecha que se presenta, que la tierra nos ha dado, pero también hay algo más, que no solo es la cosecha ni lo material, sino, como decía anteriormente, es el espíritu de nosotros que está empezando a fluir. Esa es la otra cosecha, que hay que ser conscientes de eso. Entonces, encaminando a eso, si nosotros empezamos a tomar conciencia sobre esta sabiduría de nuestros ancestros, entonces, ¿quiénes van a contagiar ustedes desde vuestros niños, verdad? Nuestros hijos. Primer alimento que va a llegar a la mesa, así es que de poco a poco van a seguir llegando esa bendición, esa mesa, el alimento para los presentes. De esa manera podemos apreciar aquí en la mesa, y entonces todos nosotros podemos compartir. A ver el aplauso. Ajá. Bueno, pues los primeros músicos en el centro, y para que comience la fiesta.
sumakta rikupanchi imagina tushpa kusiyayali paskangichi sinapas masi Fabián imaginata rikunchi kay ruraykunapika kikinkunapas ña tawka watata ruraspasamanpankichi chayka kay shuk masikuna shuk llaqtakunamanta mishukuna o runakunallatapas ashtawan ñukanchikpa kawsayta ashtawan inti raymita yachakunkapa munashkakuna tianchu imashata rikuripan. Ñuka yaypika ña tal vez ña kimsa chunga watakunami ña tushushpa rurashpa ashamunajushkapanchik shinapas watan wakinbika shikan mashikuna ñawpapi churarispa kutin kallaringapa yuyashkanchik imashinata ruranakakta shinapas kallaripi ñukanchikpak llaqtamanta mashikunawanlla rurankapak kallarirkanchik hipaman ña gringokunawan chapurispa kaymanta runakunawan chapurispa inti raymikunata ruray kallarirkanchik chaypakati ña shinallata rurarkanchik Perumanta mashikunawan Boliviamanta mashikunawan y hasta ungarin Ecuador mama llaqtamanta shikan runakunawanpas rurashpa shamujushkanchik imaginarikani wakinbika watan cambianchik pushakkunata chaypi ña wakinbi pushakpak yuyaykunata churana kan y chaypika wakinbi kungarin o shuk yuyaykunata charishpa ña mana chay katishkakunata rurashpa katin chayka ñuka yuyaypika rurashkanchik wakin mishukunawan gringokunawan shuk llaqtakunamanta runakunawanpas chayka ninanta sinyachishkanchik chay charikunan ña tukuykuna mishukunapish kunanqa ña kay inti raymita ruranqapa kallarikakuna imashina mashutita kay tantanajuy sisa pakari paykuna mishukunaka shinash paykuna ña katishka hapishka inti raymita shinash paykunapa yuyaypika yanqa kullkin apalla kashka kay inti raymikunata mana shunqumanta yupaychankapa pachamamata yupaychankapa imatapas rurashkakunachu chaymanta chari wakin llakikunata rikushkanchik shinallata wakinbika mana ali rikushkanchik y chaypi shikayashkanchik wakin mishukunawan. Kay sumakmi kay yachaykuna wakinbika runa purallata kaspapas kaykunamapas wakinbika na yachaymantapas pantanciarin nachu shinapas katimunajunchik kawsashpa shinallata raymikunata rurashpa nachu chay shina hawa karu llaqtapika wawakunaman shina churi usiukunamanka imashinata tayta mamakunaka paykunapas ama ñukanchikpa runa kawsayta sakishpa sikanyashpa katichunka imakunata shinashpa shamupashka imatata rikupashkanki chay ladomanta ninanta kushikupashkanchik imanishpaka ñukanchik como rukukuna ñawpapi kashkanchik chayka wawakuna kallari pachamanta paykuna chapurishpa chay paykuna tushushpa ima kimirishpa paykunapas ña yachakushpa shamushkakuna nachu chayka tal vez ña sukta wata o kanchis wata ñukanchikpa wambrakuna kay inti raymita kay museukunapi yachana wasikunapi rikuchishpa rimashpa shamushka kay wambrakuna chaymanta ñuka yaypika kay inti raymi ninanta kaypi hasta ungarin sinchiyarishka y mana ñukanchik shimita yachakushpas pero paykuna chapuchin mishimiwan inglés shimiwan pero tushunakapika tushun y chay charikunan ña Ecuadorpi rikushkani imashina kaypi kallarika wambrakuna mana kichwata yachashpaka 1, 2, 3 churay ninkarían o tas chayka kunan pachapi ña
tukuy llaqtakunapi chayta nispa purin nachu ninanda kushikjunchik manishpa kaypi wamrakuna mana quichuata yachaspa imautapis ña yuyarirka y chayta ña chapuchishka kunaqa ña ñukanchikpa kawsaypi. Vamos a revisar algunos mensajes, comentarios que nos están llegando, por favor. Manuel Chancoso nos dice desde el Facebook: felicitaciones César y esposa, excelente trabajo, saludos. Gracias. También de Facebook nos dice Karen Pastillo, está también viendo, ¿no? Está con nosotros y está gustosa de ver, está aplaudiendo. Ya, desde Facebook también nos escribe Jean-Pierre Terán. Son aplausos. Diani Santa también nos escribe, dice también desde Facebook: felicidades Gina y César, nuevas experiencias donde puedan compartir con todas las comunidades quichuas del Ecuador hacia el mundo. Excelente iniciativa. Gracias. Ya, desde en nuestro canal de YouTube, en Apagotavalo, también nos están mirando Luis Guido Paucar Canchiña. ¿En dónde están Mashicuna, Quito, Ecuador, Manta? Asimismo, de Facebook nos escribe Pedro Luis Vargas Saravino: excelente evento alternativo. Estas programaciones deben ser de ejemplo para todos los amigos. Ya, un mensajito más en Facebook, dice Pedro Luis Vargas Saravino: saludos desde Ecuador. Ya, don Fabián, yo quiero preguntarle algo. Usted nos decía que, y César coincidía, ¿no?, en que la ceremonia ritual es la actividad más importante que se desarrolló en el Inti Raymi en Queens en este año. Ahí se están representando o se está mostrando símbolos, valores, elementos cosmogónicos, ¿no es cierto? Esta serie de valores, esta serie de elementos que son parte de nuestra cultura, son la esencia de nuestra cultura, ¿en qué medida se puede transmitir y se puede enseñar y compartir a la gente que no es quichua? Si es que estamos compartiendo una fiesta, una celebración, a todo el mundo le gusta venir, comer, bailar, pasar bien, como decía César, pero también es importante internalizar, comprender todos estos elementos ceremoniales, respetarlos, practicarlos bien. ¿En qué medida se puede eso transmitir? ¿Se logró este año? ¿Qué le parece a usted? Bueno, empiezo pidiendo disculpas porque yo no pude asistir al evento que generaron los compañeros. Todavía yo sí tenía un poquito de temor por el corona. Como manifesté, no estaba todavía abierto para que la participación sea masiva. Y sí, los resultados vimos, al final todo el mundo se sacó las mascarillas y eso genera una cierta preocupación. Yo creo que de alguna manera la parte educativa es fundamental para que nuestras comunidades se sigan fortaleciendo, no importa si estamos en territorio o fuera de ello. Creo que nuestras expresiones culturales, artísticas, filosóficas, espirituales, se las debe compartir desde que nacen, ¿no? O sea, muchas veces el cristianismo nos han inculcado desde que nacemos y nos han bautizado hasta que nos morimos, nos despiden con misa. Y es así como nos han inculcado y somos tan aferrados a este cristianismo que no tenemos otra visión más allá de que solamente existe este Dios cristiano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la filosofía nos da otro margen y otra posibilidad de entender y de mirar el mundo desde una perspectiva propia de nuestros pueblos. Y eso es lo que estamos incluso generando aquí. Primero, el nivel de apertura que ha habido para los sectores que no son quichuas. Como decía, por ejemplo, hemos compartido en instituciones como el Museo del Indio Americano, el Museo de Historia Natural o los centros educativos universitarios,
Creo que eso queda un gran legado de experiencia y sobre todo de interés en descubrir y reconstruir juntos esta filosofía que tenemos los pueblos originarios. Ahora, con nuestras comunidades, como intentaba expresar también, creo que nuestros índices se han venido nutriendo y fortaleciendo. Quizá no en su totalidad, porque sí nos hace falta recuperar espacios, reconstruir espacios sagrados donde podamos generar este tipo de ceremonias. O sea, lastimosamente todavía no encontramos una vertiente donde irnos a reforzar espiritualmente, tomar un baño que nos permita limpiar estas energías. Todavía no encontramos un espacio que nos permita fortalecer toda esta experiencia que vivimos en nuestro territorio cuando tenemos las huacas, cuando tenemos centros ceremoniales, donde hay concentración de energías y ya la comunidad sabe dónde ir y cómo desarrollar este tipo de expresiones. Creo que a ese nivel todavía nos hace falta mucho por reconstruir, todavía nos hace falta mucho por compartir con nuestra comunidad. Es muy difícil trabajar contracorriente. Recuerden que estamos en un sistema y en una ciudad cosmopolita donde todos los medios de comunicación giran en la transculturación, la deculturación y hasta en la absorción de todos nuestros saberes. Es decir, estamos luchando por querer seguir siendo nosotros mismos. Ahora mismo estaba hablando con un grupo de compañeros del pueblo Saraguro que me decían cómo podemos hacer, porque el nivel de migración que hay hoy en estos días es demasiado alto y los jóvenes que vienen apenas cruzan la frontera, se cortan el pelo y tratan de disimular su identidad. Wow. Es decir, cruzan la frontera y se acabó todo este concepto de lucha, de identidad de nuestros pueblos y de nuestros orígenes. Entonces, a eso estábamos intentando desarrollar otra serie de actividades con nuestros grupos de trabajo, con nuestras comunidades. Incluso hemos alcanzado a tener una representación con un compañero migrante, que es la representación en la asamblea en el Ecuador. Pero la realidad nuestra es de un total abandono, de una total desconexión incluso de las realidades en las que tenemos que vivir como migrantes, como indígenas, con los riesgos de cada día ir deculturándonos o de irnos blanqueando en el nuevo lenguaje intelectual. Entonces, creo que este de desindianizarnos es también peligroso. O sea, y hasta qué punto, por ejemplo, todo este principio, esta lucha, la van a seguir desarrollando las futuras generaciones. Creo que ese es un reto con el que tenemos que apoyarnos, y que bien, por ejemplo, el trabajo que ustedes están desarrollando para poder generar un diálogo más amplio con otros compañeros, las experiencias que están viviendo, por ejemplo, los compañeros en Chicago, en ese día a día, en esa lucha constante porque nuestros hijos no se pierdan, ¿no? Quisiera preguntar, sabemos que el Inti Raymi en Chicago ya, como decía, que están como más de 30 años, ¿no? Y conocemos que lograron también que la ciudad o que el alcalde de un año declarara como Inti Raymi Day, ¿no? Yo creo que es como un proceso de la interculturalidad. ¿Cómo le ve y en qué consistió esa declaración? Bueno, fue en la ciudad de Nueva York, no en Chicago. Sí, creo que la constancia de este trabajo que habíamos desarrollado con algunos pueblos, no solamente del Ecuador, sino también a nivel de Perú, Bolivia, permitió que de alguna manera el desarrollar año tras año la recuperación de estos espacios, como decía yo, por ejemplo, querer salir a bailar en la calle y bailar a la madrugada, intentar ir de casa en casa, había que empezar a sacar permisos. Y dentro de esos permisos había que también dialogar, a estudiar cómo acercarnos a las autoridades de la ciudad. Entonces, ellos vieron nuestro desarrollo
habían participado por algunos años en nuestras celebraciones, en nuestras ceremonias, y dijeron, sí, o sea, está bien, una petición de la comunidad, y la declararon como el Inti Raymi, la fiesta de los Andes, los días 21, 22 y 23 a nivel de la ciudad de Nueva York. Es decir, ese alcance del reconocimiento desde la alcaldía es un esfuerzo no solamente de una persona, sino de nuestra comunidad en general. O sea, las comunidades indígenas que estamos aquí queremos que nos visibilicen, queremos que consideren que tenemos una cultura, no somos eminentemente migrantes sin un contenido histórico, sin un contenido cultural, lingüístico, sino al contrario, somos pueblos que venimos con una serie de valores y que podemos también compartir acá. Y la comunidad internacional creo que ha vivido, ha podido disfrutar de estos eventos. Ese ha sido el gran esfuerzo para que conjuntamente con los pueblos indígenas de aquí de Norteamérica desarrollemos una serie de eventos juntos por la reconstrucción de lo que ellos les llaman también. Acá se celebra el solsticio de verano y juntos hemos desarrollado tanto el Inti Raymi como el solsticio para educar a la comunidad internacional. Bueno, muy interesante toda esa lucha por el reconocimiento de ser y de estar en ese espacio donde es muy fácil pasar inadvertido, ¿no? Es una lucha, es una constante lucha. Les felicitamos por eso y por ese logro. Esperamos que en los próximos años se pueda retomar y que los pueblos originarios sigan siendo reconocidos ahí en esos espacios. En este momento nos vamos a un espacio publicitario. Vamos a retornar al regreso con nuestra compañera, nuestra amiga Marisol Guarderas. Con ella vamos a dialogar, seguir en este análisis de... En el Inti Raymi nos estamos folclorizando, en el Inti Raymi estamos teniendo prácticas interculturales, o qué mismo está pasando. Ya volvemos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla.
Ya kusilla ya kutitigra mana jupansi, rimarispa kangapa, ñukasipa machi Marisol Guarderas, pay mezquito ya gramando samo jupan, asaguta estaban ya kutin kay interculturalidad jawa, rimarispa katina jungapa, sinami alisamuska kapay nipan. ¿Cómo está Marisol? Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto para nosotros tenerle aquí. Vamos a conversar. Bueno, Marisol ha estado tras cámara acompañando todo este diálogo con los organizadores del Inti Raymi de Queens y también con el señor Fabián Manal, a quien tiene ya muchísima experiencia organizando, apoyando a la comunidad quichua de Nueva York para organizar el Inti Raymi. ¿Qué le ha parecido a los comentarios, Marisol? ¿Qué es lo que usted nos puede comentar? Para mí ha sido súper emocionante el descubrir el esfuerzo enorme que hace la comunidad, las comunidades que viven afuera, las comunidades ecuatorianas, por preservar algo que a mí me parece que es inmensamente valioso, que es la esencia misma de la cultura quichua, de la cultura andina. Esa tradición que a pesar de toda la influencia hasta nefasta, que comienza desde el cristianismo y avanza luego con el capitalismo, el tener que esa identidad, el desarrollar esa conciencia y el conservarla y preservarla, me parece que es un acto bellísimo, importante, valioso y que desde luego es nuestra obligación apoyar a que siga produciéndose, a que siga generándose. ¿Usted ha participado en el Inti Raymi en alguna comunidad aquí o fuera del país? ¿Nos puede comentar un poquito sobre su participación? Yo puedo contarles que he tenido 2 participaciones en el Inti Raymi. La primera, hace muchos años, pocos años, cuando era adolescente. Cuando vine en un espíritu de adolescente a bailar, ¿no es cierto? De conocer. De fiesta, de pachanga, y luego la de este último Inti Raymi, que para mí ha sido una experiencia profundamente importante, bellamente espiritual. ¿Cuándo fue la última vez? Ahora, este año. En este año, en el 2021. En el 2021. Ajá. ¿Qué encontró? ¿Qué diferencias vio? Tuve la suerte de ser invitada a una casa y de vivir esta experiencia desde la parte interna de la celebración, incluso desde los ensayos, el ver la preparación de la deliciosa comida, el ver a las mujeres preparando con tanto amor, ¿no? Y ver a todo este grupo de los hombres en el ensayo y ver cómo llegaban los abuelos y los padres y los nietos y cómo se iban integrando. Ver el amor, ¿no? En la preparación de la comida, de las bebidas, de la chichita, de este traguito tan rico que con puntas. El otro, ¿no? Entonces, para mí fue muy emocionante. Tengo la suerte de que me invitaron porque estaba el Taita Shairi, que es un experto, ¿no? Un sabio maestro. Shairi Kimbo. Shairi Kimbo, ajá. Que es un maestro para mí en la espiritualidad y sobre todo en la cosmovisión andina y en la cosmovisión quichua y en lo que yo sí considero realmente una filosofía por parte del pueblo quichua otavalo, ¿no? Narciso. Sabemos que existen varios tipos de interculturalidad, pues, ¿no? Hay unos que solamente por ocupar un mismo espacio, compartimos el espacio, yo que sé, digamos Otavalo. En Otavalo vivimos indígenas, vivimos mestizos, viven afros. Eso, el solo hecho de compartir el territorio, el espacio, también es considerado como interculturalidad, pues, ¿no? Con poco acercamiento, eso se llama como intercultural relacional. El otro tipo de interculturalidad es más de funcionalidad, como llaman, ¿no? Más como de responder, más como discurso, una manera de discurso, por ejemplo, cómo se maneja desde la institucionalidad,
el municipio, la Asamblea Nacional, los ministerios, pero tras de eso, ¿cuál es el interés real, ¿no es cierto? De repente está simplemente manejando de repente una mala copia del discurso de la UNESCO, por ejemplo, o del PNUD, del Banco Mundial, de responder a los intereses. Pero hay la otra, la otra interculturalidad más crítica, más de nosotros, más de acercamiento, más de respeto, ¿no? Entonces, para usted, que ya muchos años viene acercándose, como nos contaba, casi desde la adolescencia, ¿no es cierto? Tal vez empezó por un tipo de interculturalidad. Ahora, ¿cómo le percibe? ¿Cuál es la interculturalidad para usted? Para mí no existe, no se puede hablar de interculturalidad, si no tenemos absoluta conciencia de la valoración de la identidad del otro, del respeto a los procesos individuales de cada cultura, de cada sociedad, y de la integración en mi pensamiento, en mi cosmovisión individual, de aquello que el otro me puede mostrar, me puede enseñar. Valoro un montón la interculturalidad, toda la esencia que puedo recibir de las culturas indígenas, de todas las culturas indígenas ecuatorianas, ¿no? La cultura saraguro y sus riquezas, los alasacas, las culturas sáchila, todas las culturas. Y a la vez también los demás grupos, grupos humanos, los chagras, por ejemplo, los cholos, los mestizos, que tiene cada uno una riqueza inmensa. Si nosotros logramos relacionarnos desde la igualdad, desde la equidad y desde el respeto, entonces el proceso de enriquecimiento espiritual, el proceso de enriquecimiento humano es perfecto. Dolorosamente nos hemos relacionado de una forma desigual. Nos hemos relacionado desde o la imposición, o la sumisión, incluso la desvalorización de los principios esenciales de las otras culturas. ¿Cuál sería una manera, ¿no es cierto? Estamos hablando de respeto, de igualdad. ¿Cuál sería la manera de participar, ¿no es cierto?, siendo no quichua, en el Inti Raymi, por ejemplo? Me preguntaba, ¿no? Porque desde qué punto el mestizo, al tratar de intervenir, puede ser invasivo. Entonces, a veces lo somos. Los mestizos venimos con nuestra vestimenta y venimos con nuestros conceptos y con nuestros juicios y nuestros prejuicios. Entonces, yo siento que hay momentos en que es ético y conveniente poder mantenerme como observador, como receptor de toda esta información. El momento en que yo soy invitada, es como cuando hago una fiesta en mi casa, yo quiero que tú vengas, yo te invito. El momento en que soy invitada, entonces sí, yo soy merecedora de ese honor. Y es mi obligación el integrarme y el comprender. Porque además es bellísimo. Solamente el momento en que entendí el sentido del zapateado, para mí, en mi ser, se despertó un nivel distinto de conciencia. Entonces, para mí es necesario. Marisol, ¿y usted cree que, hoy estuvo en el Inti Raymi del 2021, hubo aquí en Otavalo un gran movimiento de personas, toda la energía del año pasado se desbordó este año, no hubo posibilidad para el COE nacional, el COE cantonal, para las dirigencias de las comunidades, no hubo
poder de contener el Inti Raymi, la celebración de casa en casa, de comunidad en comunidad, o sea, tal cual y como se hacía antes de la pandemia. Ahora, y por lo tanto hubo también mucho turismo cultural, digamos, ¿no es cierto?, en el Inti Raymi. ¿Usted cree que, mirando lo que sucedió, hay como el interés, el deseo de la gente de aprender estos protocolos, estas reglas, o de cómo hay que practicar, de cómo hay que celebrar en la población no quichua, o más bien hay esta invasión, como usted dice, esta imposición de, ay, a mí me gusta bailar como mosh, y bailo mosh, y no es mosh, y no es mosh, pero ¿cómo usted le ha visto eso? Creo que falta, ¿no? Creo que sí hay varias personas que de verdad han aprendido. Desde que se cambió la palabra y comenzamos a hablar de Inti Raymi en lugar de San Juanes, ¿no? Es como que algo en la cultura mestiza o no quichua se movilizó. Falta. Y es por eso que a mí me parece importantísimo este tipo de programas. Y una de mi deseo, o sea, si puedo imponer, será fantástico, en los ministerios, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura, es que logremos transmitir este tipo de programas, puedan llegar a más personas. Cuando yo voy donde mis amistades, donde mis hijos, mis sobrinos, mis amigos, a contar mi experiencia, yo encuentro en ellos fascinación. Y me duele el corazón porque veo que no existe una información, que no existe una información completa, íntegra, total, que le llegue a las personas, que convierte este proceso en un proceso cultural tan importante. Entonces, qué sé yo, ahora que yo llegué y conté mi experiencia en el Inti Raymi, todo el mundo, el próximo año vamos y el próximo año vamos. Entonces yo digo, mi obligación y mi compromiso ahora es generar espacios de educación hacia el mestizaje. Es decir, que los mestizos aprendan a valorar la verdadera cosmovisión, la verdadera esencia de cada elemento. O sea, ¿qué significa la trenza? ¿Qué significa el collar? ¿Qué significa la shakira? ¿Qué significa todas estas cosas que tienen, que están, que las usan, las celebran? Por ejemplo, la importancia del sombrero, ¿no? Y que han estado siempre y que muchas veces las hemos invisibilizado. Yo hablaba de protocolos, ¿no? De cada celebración, cada ritual en nuestra cultura quichua o en todas las culturas. Hablemos, por ejemplo, de lo más conocido en nuestro medio, una ceremonia litúrgica, una misa. Tiene sus pasos a seguir, sus normas, sus procedimientos. Cada cosa se hace en un momento determinado. Igual, las ceremonias, los rituales andinos tienen un significado, un propósito y momentos como han de ser realizados. Lo mismo la danza es ritual. No es una danza para distraerse o para relajarse o para, como hemos escuchado, para pasar bien. Es una danza ritual el Inti Raymi. Pero cuando se desconoce, como nos está comentando Marisol, podemos bailar como queramos, de repente no zapateando, sino saltando. Sí, dejar de dar la vuelta, por ejemplo. O introducimos instrumentos musicales que no son parte del ritual. Hemos visto, por ejemplo, con tristeza, ¿no es cierto?, en algunas tomas de plaza, de escuelas, donde las maestras son mestizas, por ejemplo,
una camioneta con un disco móvil tocando la música y los niños forzados a bailar en pelotones, ¿no? Por ejemplo, cosas así. Es justo lo que nos dice Marisol, se introduce o se impone criterios y prejuicios que no son parte de la celebración del Inti Raymi. Y eso es algo que nos preocupa, porque la interculturalidad también puede estar dando pie a eso. Está bien que queramos unirnos, practicar juntos una tradición, pero hay que conocer para hacerlo bien. Correcto. Y con respeto, ¿no? Totalmente. O sea, además que es importantísimo, y porque es bellísimo y porque nos enriquece mutuamente. Yo creo en ese principio, ¿no? El merecimiento. Yo merezco conocer de todas las culturas, pero más aún de la cultura quechua, de las culturas andinas, porque soy andina. Entonces eso a mí me parece trascendental. Ya. Narciso, vamos al video, creo. Sí, bueno, muchas gracias por esta primera parte que estamos conversando. Ahorita vamos a ver un video cortito en donde en Italia, en el año 2013, quien asumió el liderazgo, nosotros en Quechua decimos Pushak, ¿no es cierto?, Prioste, fue un ecuatoriano mestizo, ¿no? Entonces vamos a ver eso para un poquito después. Un grupo folclórico de danzas de jóvenes ecuatorianos radicados en Italia. Ellos fueron elegidos priostas. Veamos cómo hicieron la fiesta del archivo de Bajo un mismo sol en el 2013, Inti Raymi Transnacional. Veamos el video. Mi nombre es Olga Neptalicia Moro Ponce, vivo a Milano. Me dedico así con los compañeros a tratar de hacer el arte, el folclore. El año anterior fue formado este grupo con el nombre Tupari Yacta Wambracuna. Entonces nos sentimos nosotros obligados en este año como priostes organizarles nosotros el Inti Raymi. Y ya pues vamos a hacer la elección de la ñusta. Hemos invitado a grupos, porque hay grupos de danza también, grupos de música igual, a los mismos compatriotas otavaleños, que son un grupo de músicos que ellos hicieron el año anterior el Inti Raymi, que nos invitaron, vuelvo y repito, como danza. Ahora como priostes también tenemos que coordinar con ellos. Es la música, los castillos que nosotros tenemos que devolver a los nuevos priostes para el año próximo, porque el año anterior nos dieron a nosotros, nos cogieron de priostes con 2 castillos. Ahora tenemos que entregar 4 castillos. La tradición es así. Hemos pedido la participación de chicas de 15 a 25 años que se inscriban representando a cualesquiera de las comunidades. Queremos cumplir a cabalidad como ustedes lo hacen, ¿no? Como sus tradiciones. Es muy bonito y muy elegante porque la mayoría lo hacen elegir reinas, pero simplemente es farándula, es cosas así que no novedosas. Pero en cambio, nosotros muchísimo gusto nos da verlos, comparten y nos hacen conocer la cultura de ustedes. ¿Cuáles son los grupos de música y de danza que van a participar en la fiesta del Inti Raymi, verdad? ¿Nos puede comentar cuáles son esos grupos? ¿Quiénes nomás ya están confirmando su participación? Para comenzar, nosotros tenemos los grupos el Cisne de Lodi, el Sultana de los Andes, el grupo Imbonati, el grupo Nueva Generación, el grupo de la señora Narcisa Parrales, que es de la ciudad de Spezia, de Génova. Y tenemos el señor Ojeda. Bueno, estamos tratando de organizarnos entre las mujeres, cómo nos juntamos para cocinar, porque para pasar todo el día ahí y comer todos juntos. Vamos a hacer hornado, el mote, las papas, las tortillas de papa, el grano, el maíz sí se encuentra aquí. ¿Habrá chicha? Claro, la chicha no puede faltar. Para mí es un
inmenso honor representar como prioste a una fiesta tan importante como el Inti Raymi. Lo que solamente espero es estar con todos, que estemos juntos, porque ya estar en un país tan lejos y todos los ecuatorianos, cada quien por su lado, a ver un evento donde podamos estar todos juntos ya es, pienso, la mejor satisfacción que puede haber. Aquí es demostrar cada uno el talento, digamos, la capacidad o la gana de hacer patria a lo lejos, porque cuando se está más lejos uno se aprecia a lo mejor lo que tenemos, y cuando nosotros hemos salido no sabemos lo que hemos perdido verdaderamente. Vine acá totalmente a encontrarme con otra cultura, otra gente. Los mismos ecuatorianos, en vez de demostrar lo nuestro, aprecian lo de afuera, lo mejor, la vanidad, lo costoso, digamos. Entonces yo he tratado de hacer de esta forma, de unificar y mantenernos, y poco a poco vamos sensibilizando a toda la juventud, a los niños, jóvenes y adultos. Y el señor Chamorro dice, vine acá tan lejos a encontrarme con un mundo diferente. Y un mundo diferente eran los mismos quichuas, acá vecinos, ¿no? Claro. No nos conocemos, eso nos pasa. ¿Cómo practicamos una verdadera interculturalidad, Marisol? ¿Cómo logramos? Creo que el principio básico, perdón que estoy... Hay problemas con los audífonos, ¿no? Pero bueno, un poco lo que a mí me parece importante es poder enseñar la ritualidad. Toda la base filosófica que hay, la base cosmogónica que hay en los procesos, en las fiestas, en las celebraciones. Creo que es indispensable el transmitir esta información para que cuando vayamos a integrarnos, si vamos a ir un día a una celebración de una bomba, de un baile afro, de la bomba, nosotros podamos conocer y entender los códigos que se requieren para ser respetuosas de ese proceso. Pero ¿qué nos impide ser respetuosos con...? Yo creo que, entre otras cosas, el desconocimiento. A veces los mestizos nos hemos ubicado dentro de una prepotencia, dentro de una vanidad. Y recibimos la información que nos dan en los colegios, en las universidades, y lo que vamos a ver muchísimas veces, estas tradiciones andinas son menospreciadas e incluso maestros se burlan del proceso o de las tradiciones. Entonces sí me parece que falta eso, el que haya canales adecuados de comunicación. Creo en la educación, ¿no? Creo que la educación es la base para poder generar un proceso igualitario, un proceso justo, equitativo. ¿Por qué cree usted que se da la folclorización, por ejemplo, no es cierto? Porque justamente está hablando de que una cultura es más alta, una cultura es subordinada, tal vez por esas cosas, y bueno, la interculturalidad es de ida y vuelta, pues, ¿no? De mutuo. Y pensamos, y mucha gente lo han dicho, ¿no? Los quichuas, nosotros ya nos hemos acercado lo suficiente, por eso estamos hablando el español, por ejemplo, por eso tenemos algunas manifestaciones propias que también lo compartimos. Pero ¿cuál es el esfuerzo, no es cierto, del otro, no es cierto? ¿Cuál es el esfuerzo por acercarse? O tal vez justamente por esa falta de respeto, de acercamiento, ¿se da la cuestión de la folclorización? Sí, a mí me parece que es bien fuerte, ¿no? Yo estoy aquí sentada con ustedes y me avergüenzo porque puedo entender un poco de quichua, no lo puedo hablar.
Y a pesar de que en mi familia el quichua era una lengua muy respetada, muy amada, nunca nos tomamos el tiempo de sentarnos, yo no me tomé el tiempo de sentarme a aprender quichua, porque estaba súper atascada en el aprendizaje de la educación bilingüe, que quiere decir inglés-español. Creo que en este momento hay un poquitito más de avance y de visibilización de las culturas ancestrales andinas, o de las culturas ancestrales ecuatorianas o americanas. Creo que se ha establecido como ya un vínculo con las demás culturas indígenas de toda América. Pero falta mucho, ¿no? Mi objetivo, y espero que el de ustedes y que el nuestro en común, sea el poder lograr crear un espacio verdaderamente cultural, donde podamos invitar a cualquier persona de pensamiento, a los occidentales, a un gringo, puede venir un gringo, un francés, y aprender y estudiar de esta filosofía. Creo que la educación es el único camino, porque es la forma de desarrollar nuestro orgullo, ¿no? Y nuestra identidad. Corremos el riesgo de hacer una folclorización, olvidándonos de que no es un acto folclórico, es un acto cultural. Yo quiero hacer una pregunta ya a nuestros invitados que todavía están ahí acompañándonos, César, Gina y Fabián. Bueno, una pregunta para los tres, quien quiera responder. Ustedes que están allá lejos y nos ven cómo vivimos y convivimos aquí los ecuatorianos, indígenas, no indígenas, ¿ustedes creen que estamos nosotros camino a lograr vivir en interculturalidad entre iguales? ¿Nos estamos considerando así? ¿Estamos avanzando hacia allá o qué nos falta? Es más fácil tener una apreciación desde lejos, ¿no es cierto? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, yo creo que, localmente la interculturalidad casi no se, sí se comparte, ¿no? Pero en lo que es, si hablamos del Inti Raymi, la gente se involucra, gente mestiza con indígenas para bailar, pero como dicen ustedes también, exageran un poco bailando, o tal vez el mismo hecho de que tanto quichuas como mestizos cambiamos nuestra ropa, nuestra vestimenta también, como por ejemplo nuestra vestimenta típica la dejamos por personajes, y creo que eso como que va matando a la cultura. Claro que la llevamos en sí presente, pero no estamos respetando esas pautas. Por ejemplo, al momento de bailar también uno hace conexión con el sonido, con la música, y creo que todo tiene un orden, ¿no? Un protocolo que tal vez tanto local deberíamos respetar mucho más, porque ahora yo que vivo acá en Nueva York, veo la necesidad de informarnos, y sobre todo para poder dejar, ¿no?, ese legado a mis hijos, por ejemplo. Si bien es cierto, yo he aprendido de varios eventos, tanto en mi niñez y en mi juventud, y ahora como mi rol de padre también me gustaría dejar esas enseñanzas a mis hijos, de que ellos puedan tener bien presente lo que es la fiesta del Inti Raymi. Así como bien saben, yo ya soy una nueva generación que ha hecho el Inti Raymi este año, ha tenido la oportunidad de hacer el Inti Raymi este año, pero he podido ver, ¿no?, desde mi niñez, mi juventud, y ahora que se dio la oportunidad, he podido más o menos tener esa base para poder construir y informar a la gente de cómo es el Inti Raymi. Si bien es cierto, en Ecuador o en el país local, no tiene un protocolo, ¿no?, de, como por decir,
hay un pusher o alguien que lleve la organización. Más sin embargo, son grupos que cuando estamos en Ecuador, por ejemplo, las familias, vamos a bailar, se juntan, conviven y hacen esa fiesta sin tanto protocolo. Entonces, en cambio, en el lado de acá de los países, por ejemplo, en Estados Unidos, cada uno ya hace un formato de que tiene que haber alguien que lleve la fiesta, o tiene que haber un pusher o un prioste, ¿no? Como me decían, ¿cómo usted se considera ahora? Entonces, yo me considero un organizador de llevar esta fiesta este año. Entonces, a eso es lo que me voy, de que también yo pude dejar esa enseñanza de que no necesitamos un protocolo fuerte, o tal vez de ser una organización como una organización que ya haya estado año tras año llevando este evento, sino que por la fuerza y la gana, y tal vez por los medios que se tiene para poder llevar esta fiesta. Entonces creo que hemos podido compartir tanto la fiesta con mi familia, y hemos podido educar a otras comunidades también. Entonces hablamos de la interculturalidad ahí, y tratamos también un poquito de que no caer en el folclorismo, y por eso es que de esa manera nos hemos venido trabajando como gente joven, y también tratando de aprender de las fiestas anteriores para poder mejorar. Claro, aún falta mucho por corregir, pero creo que eso es lo que está dejando este legado y estos espacios para poder rescatar estos espacios de aprendizaje sobre el Inti Raymi también. Bueno, en este momento nos indican que hay unos mensajes para ustedes, o unos saludos. Por favor, podemos... Sairi Raymi Chushik Farinango, desde la red social YouTube de Apagotavalo, dice: saludos desde Madrid. Gracias por estarnos mirando allá. También desde Facebook, Gladys Saravino nos escribe felicidades, ¿no? Desde YouTube también otro seguidor, Luis Guido Paucar Canchiña. Buen programa, felicitaciones, gracias. También desde Facebook, Olgi Santa Cruz nos escribe: César y Gina, saludos desde Chicago. Estaremos apoyando para el 2022. Muchas felicidades y sigan adelante con nuestras bonitas tradiciones y costumbres, que es el Inti Raymi. Ya, esos son todos los mensajes hasta el momento. Don Fabián, y no queremos quedarnos sin su opinión. ¿Y qué le parece a usted? Estamos caminando, estamos en buen camino, escuchándole sus comentarios también a Marisol, ¿no es cierto? Estamos en buen camino, lograremos vivir en interculturalidad, practicando la igualdad, o sea, entre iguales nos estamos relacionando. ¿Qué le parece a usted? Bueno, creo que lo más importante, hay que reconocer que nosotros somos el resultado de un pueblo migrante constante, conocidos como Mindalaes. Siempre el pueblo Otavalo ha estado, o quienes somos parte de este pueblo Otavalo, tenemos esa característica de desarrollar esta convivencia intercultural, no solamente con el mestizo, sino también con distintos pueblos, tanto en el Ecuador como fuera del país, ¿no? O sea, las migraciones nos han permitido ir aprendiendo, irnos conectando y también trayendo con nosotros a nuestras comunidades ciertos valores o ciertas características que han transformado la comunidad, la cultura y la identidad de nuestros pueblos. Ahora, creo que también hay que entender, por ejemplo, la interculturalidad planteada desde el Estado. En vez de ser algo positivo, a veces siento que siempre ha sido nocivo, siempre va a ser nocivo, como decía la compañera, desde quién tiene el poder o desde quienes tienen
la determinación de los roles, de las formas de interculturalidad se da casi unilateralmente, ¿no? O sea, los pueblos indígenas sí hemos avanzado, hemos cedido, hemos aprendido, incluso aprendemos mucho de su cultura, nos desenvolvemos en su mundo, pero ellos, el pueblo mestizo, no ha aprendido de nuestras realidades, de nuestras convivencias. Y eso ha sido también muy fuerte cuando migramos en el caso particular el nuestro aquí en Nueva York, en la comunidad mestiza, con esa tara histórica de racismo que ha venido viviendo hacia nuestras comunidades. Las primeras reacciones al comienzo fueron eminentemente racistas, ¿no? O sea, todos aquí, después del éxito de Jesús Fichamba, cuando nos miraban era Fichamba, ¿no? O sea, una falta de respeto a esta identidad. O en el caso de un compañero que lastimosamente cayó en drogas o algo por el estilo, se nos acusaba a todos como narcotraficantes o vendedores de droga. Es decir, se ha generalizado este malestar estando en el país o fuera del país. Creo que más bien la convivencia con la cultura anglosajona ha sido una relación de mucho más respeto, de un proceso de aprendizaje incluso, a la par, con muchísimo respeto, digo, y creo que eso ha permitido que también en el caso particular de los pueblos indígenas vayamos alcanzando este nivel de interculturalidad y de aprendizaje desde otra perspectiva. El futuro es muy incierto. Como decía al comienzo, nuestras comunidades o nuestros hijos, nuestras poblaciones están inmersas dentro de un sistema que nos enajena constantemente y que es muy difícil luchar contra el sistema. Es un sistema que igual tiene el control del poder. Estaba mirando, por ejemplo, en un conversatorio que hicieron con Germán, los jóvenes, los niños en Chicago ya no hablan el castellano y mucho menos el quichua, ¿no? Entonces, estamos perdiendo la identidad, incluso la que nos acercaba hacia la comunidad mestiza ecuatoriana. Ahora, en cuanto a valores, sí estamos desarrollando, estamos cumpliendo con valores que también les estamos compartiendo con la comunidad mestiza. Pero esos son riesgos también que corremos, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy vemos académicos que aprendieron el idioma y ahora son profesores de quichua, pero el idioma no tiene solamente que ser la transmisión del lenguaje, sino también es conocimientos, es historia, es concepciones filosóficas. Y qué pena, ¿no? O sea, cuando hablamos de grupos folclóricos igual, o sea, los grupos folclóricos intentan representar nuestras expresiones artísticas, culturales, y hablamos de danza, de música, de poesía, de teatro, de todo. Entonces, nos imitan, y nos imitan de una manera que da vergüenza, hasta cierto punto, decir si esa es la expresión de nuestras formas cotidianas de representar nuestras expresiones culturales. Es decir, no creo que haya un respeto por esta interculturalidad. No creo que estamos todavía entendiendo qué es la interculturalidad, inclusive cuando nos hablan de la educación bilingüe intercultural. Lo que han hecho, por ejemplo, en el gobierno del presidente Correa, lo que se hizo es una imposición de un sistema de educación que alienaba todo el concepto de filosofía de los pueblos. No es cuestión solamente de traducir los materiales didácticos del castellano al quichua como un concepto filosófico totalmente ajeno a nuestras realidades. Es decir, nosotros hemos aprendido, nos hemos educado en un concepto de educación occidental y seguimos colonizados, seguimos reproduciendo este proceso de transformaciones que nos han impedido acercarnos incluso a nosotros mismos, con toda esa amplitud, esa correlación que debería haber en nuestras comunidades. Creo que la experiencia de Gina, de la mía y de todos los que pasamos por los centros de educación han sido nocivos para un acercamiento real y verdadero hacia nuestras comunidades. Cuando hablamos del quichua también,
estamos hablando el quichua con mucha influencia del castellano y que de alguna manera incluso los acentos, las formas ya no son tan de comunidad y que eso muchas veces los mismos compañeros nos han marginado o nos automarginamos porque estamos conviviendo otras realidades, una realidad colonizada que a pesar de que somos indígenas tenemos estos conflictos y que de alguna forma creo que esta supuesta interculturalidad no ha sido el mensaje que deberíamos esperar para nuestros hijos. Don Ivonne, ¿y usted cree que en este ánimo de practicar la interculturalidad, los unos creyendo que lo hacemos pensando en la igualdad, pero los otros intentando imponerse, ¿no es cierto? Como lo ha dicho Marisol, nos estamos poniendo en riesgo de que nuestras prácticas culturales al final terminen folclorizadas inclusive por nosotros mismos, los quichuas. ¿Ese es un riesgo o cree que no hay un riesgo por ese lado? Siempre ha habido un riesgo. Nosotros hemos venido también cometiendo muchos errores y las hemos puesto en riesgo nuestra identidad, nuestra cultura. Y lo que nos espera es también eso, ¿no? O sea, el hecho de vivir distante, donde no hay una retroalimentación constante, permanente con las comunidades de base, hace que también vayamos distanciando. Si bien es cierto, nosotros incluso miramos por los medios sociales y vemos lo bonito que están haciendo y intentamos reproducir sin una conciencia, sin un verdadero acercamiento a esa realidad. Como yo decía, por ejemplo, acá todavía no hemos encontrado espacios sacros, espacios que nos permitan reforzar, revitalizar esta identidad espiritual en lugares energéticos. Quizás si tuviéramos esa conexión más estrecha con los hermanos nativos de este país, a lo mejor sí ellos tienen ya su propio espacio. Pero recuerde que nosotros vivimos en centros urbanos. Lo interesante es que también estamos construyendo comunidad, con una posibilidad y una esperanza de que no nos desarticulemos o no nos folcloricemos con la rapidez que podría sucedernos, ¿no? Entonces, de que sí estamos en riesgo. Bueno, tenemos uno o dos mensajes que queremos compartir. Finales, porque ya se nos acaba el tiempo. Con nuestra gente que nos acompaña. Y bueno, dice Nicolás Chango, el mundo necesita conocer la verdad de usted, señor Fabián Muenala, y ya se olvidó que la nación quichua o algo, entonces está saludando y bueno, pues compartimos esos mensajes también, que están todos juntos con nosotros para seguir, y nosotros desde acá, desde este espacio, pues seguimos compartiendo esos mensajes alentadores también. Ya, por favor, queremos pedirle a la audiencia que sus comentarios, sus preguntas sean con el debido respeto, ¿no? Nuestros invitados hacen el esfuerzo, todos los que estamos acá, de ofrecerles un espacio para que dialoguemos, para que aprendamos. Queremos entregarles a ustedes producciones educativas, no otra cosa, por favor. Entonces, con mucho respeto y con las disculpas debidas a nuestros invitados. Y una cosa que a mí me parece súper importante es, definitivamente los grupos quichuas o tabalos son comunidades pequeñas. Si nos dispersamos, si nos separamos, si no logramos una inclusión perfecta, vamos a resquebrajar nuestra identidad más aún. Entonces yo sí hago un llamado profundo de respeto y amor y de apoyo a cada uno de los miembros de estas comunidades, ¿no? Desde adentro, para generar un gran abrazo.
Y con estas bonitas palabras y emociones de nuestra invitada Marisol Guarderas, tenemos que cerrar, tenemos que despedirnos porque ya estamos 1h30 al aire. Se nos voló el tiempo. Mil disculpas si les ha parecido muy largo, pero estos temas dan para hablar muchísimo y no hemos podido abarcar mucho, la verdad. Les agradecemos muchísimo a los priostes o a los organizadores de Inti Raymi Queens 2021, al señor César Santa Cruz, a Gina Lema y por supuesto a don Fabián Monala, quien nos ha estado ayudando con sus opiniones y comentando con Marisol Guarderas también. Muchísimas gracias, nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo tema, ¿verdad? Narciso, cuéntanos de qué se trata rapidito. Bueno, el próximo tema, la próxima semana estaremos abordando la música y los cantos del Inti Raymi, ¿no? Va a ser un especial muy bonito en donde hablaremos cómo ese lenguaje de nuestro zapateo, ese lenguaje de nuestra voz, del canto, de la música, hace esa conexión perfecta entre los seres humanos y la madre naturaleza. Quedan invitados todos para compartir y seguimos creciendo, seguimos aprendiendo. Estaremos con don Ramiro Vázquez, del organizador del Inti Raymi de Inglaterra, y con Francisco Maldonado, productor musical muy conocido aquí de Otavalo. Entonces, muchísimas gracias. También las menciones debidas al mercado mayorista Plaza Pimán. Por favor, no se olviden, los días martes y jueves y sábados son los días de feria en el mercado Plaza Pimán, por favor. Acudan toda la familia, aprovechen los buenos precios y buenos productos que ofrece nuestro auspiciante. Con ustedes, muchas gracias. Hasta la próxima semana, el martes y el jueves. Gracias. Gracias. Qué chévere. Bye.